Buenas noches, Mariana, bienvenida. Mariana Zubik, gracias por venir. No, gracias a vos. Mucho para hablar esta semana, hay de Bastante, todo. Sí. Muy bien, cuesta encontrar las prioridades, decíamos recién. En el último tiempo, ¿no? Los No acontecimientos son numerosos. La Argentina no para, como siempre. Mariana Zubik, que no se calla nada, que viene investigando el poder con valentía desde hace mucho tiempo. ¿Ven una similitud en este tipo de liderazgos, Mariana, en el mesianismo de Trump, en esta locura trumpista y cierta manera de ejercer el poder del kirchnerismo? Bueno, es algo que atraviesa a nivel global, ¿no? Cómo se ha depreciado la palabra, la manipulación en eso, extraordinaria de algunos. Y recién hace un ratito charlábamos, ¿no? La falta de principios a la hora de desarrollar cualquier tipo de teoría política o de proyecto político. Claro. Y esa versatilidad que atraviesa a la gran mayoría de ellos, ¿no? Eso de líderes mesiánicos, que tiene que ver quizás también con situaciones sociológicas que se deberían de estudiar, de por qué determinadas sociedades, valga la redundancia, eligen estos que son como emergentes, ¿no? Porque claro Donald Trump, convengamos que no venía de la política. Fue un fenómeno particular en Estados Unidos y no venía de la política, pero sí comparten, tanto con el kirchnerismo como con Maduro, ¿no? Esto del populismo. Y el desprecio notable que comparten por las instituciones. Recordemos, ¿no? Por las cosas que ha tenido que atravesar Donald Trump respecto a juicios políticos, ¿no? Sí, y cuestiones sospechadas sobre hablar en cuestiones electorales, digo. Sí, pero ha sido muy transparente. Vos lo acabas de describir, ¿no? A ver, para que la Corte vuelva sobre sus pasos y modifique precedentes, ¿no? Tienen que pasar acontecimientos históricos extraordinarios, como una reforma de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Pero acá lo único que ha sucedido es un cambio de gobierno. Y ese es el precedente que modifica la Corte con este fallo, que coincido con Luis, es un fallo absolutamente político. Y es un dato histórico lo que acaba de suceder el martes con el fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué histórico? Porque lo que ha hecho la Corte en esta situación en la cual está la República Argentina es ser la que le da el golpe final al Poder Judicial. Porque no hace otra cosa que aumentar la inseguridad jurídica en la República Argentina. Es decir, sí, pero se supone que la Corte Suprema es la que tiene la palabra final en materia jurídica. Interpretación de la Constitución. Y es el ordenador en materia jurídica. Así es, supuestamente así debería de ser. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Hemos visto hasta ahora que el Poder Judicial había sido atacado por el Poder Político. Y hoy estamos viendo que en realidad el Poder Judicial está siendo de alguna forma vulnerado por el máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Y esto es algo que tenemos que analizar. Porque como bien decía Diego y dijo Luis, esto es un fallo político. Y acá hay un tema que tenemos que entender. ¿Qué están pensando? ¿Qué está pensando Lorenzetti? ¿Qué fue lo que pensó Lorenzetti cuando llevó, seguramente él, a esta resolución a la mayoría de los miembros, salvando a Rosenkrantz, que fue el único que falló ajustado a derecho? ¿En qué situación o circunstancia de la Argentina está pensando Lorenzetti? Está en la línea sucesoria. En la Corte Suprema el presidente, ¿no? Que es Rosenkrantz hoy. ¿Será que...? En mi categoría, Mariana, yo lo pongo, según la descripción que acabo de hacer, en la categoría egos heridos y intenciones políticas partidarias. Sí, es muy posible eso. Eso es muy posible. También convengamos que Lorenzetti, nosotros le iniciamos un pedido de juicio político. Sí. Es una persona absolutamente oscura, es de lo peor que hay en la República Argentina y es el garante de la impunidad en la República Argentina. La estructura de impunidad ha sido sostenida en gran parte por muchos de los miembros, entre ellos Ricardo Lorenzetti. ¿Lorenzetti es uno de los garantes de la impunidad en la Argentina? Absolutamente. Y este fallo te lo demuestra, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es un fallo político? Justamente porque se desdice. No es cierto que en la acordada 7 o en la 4, vos ves los considerandos tanto el 7 como el 8, hablan claramente de la designación de tanto Bruglia y Bertuzzi. Y dice que en el caso de ellos estaban muy bien nombrados en ese lugar. Entonces ahora te plantea una situación bastante compleja, porque como bien había adelantado Lucía, cerca de 70, ¿no? 71. Son los magistrados que estarían en una situación de absoluta inestabilidad y vulnerabilidad. Entonces, ¿qué sucede a partir de ahora? Te crea una nueva figura, que es los jueces temporarios. Y lo que te dice ahora es que los magistrados, ahora que han sido trasladados,
no son, que son temporarios sus cargos y los equipara con los subrogantes, ¿no es cierto? Sí. Entonces te crea una nueva figura que es la de los temporarios. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué va a pasar con la reforma judicial si avanza? Porque si nos ponemos a analizar cuando se fusionen los fueros, entonces ¿qué va a suceder con esos jueces? ¿Van a estar todos en comisión? Muy crítica, pero quiero escucharte a vos. ¿Qué pensás del tema Rafecas, de lo que dijo Lilita, la posición de la coalición cívica con respecto a eso? Santi, ahora quiero que aportes información, por supuesto. ¿Tu opinión? Ha quedado claro y expuesto que la jugada de Carrió, y en esto ella habló del ajedrez, el ajedrez se juega de a dos, ella lo jugó con Zanini. Y hay un antecedente que Salinas puede ahondar, es el caso Sosa. A ver, con la modificación del Código Penal se va al sistema acusatorio, el procurador tiene mayor poder. Muchísimo poder. Muchísimo poder. Bien. Y ya sabíamos, porque Rafecas adelantó, que si modificaban el número, los 2/3 para el acuerdo, él no iba a ser candidato. Entonces, ¿qué cosas quedaron expuestas luego de los pronunciamientos de Lilita y de las cosas que nosotros hemos desarrollado respecto a Rafecas? Quedó expuestas dos cosas. Primero, que Cristina no lo quería a Rafecas como candidato, efectivamente. Hoy no lo quiere. El tema es que y Mariana habla mucho con ella, van a nombrar, si no es Rafecas, van a ir por un fanático. Lo van a hacer igual. Viene Peñafort. A ver, dale. No va a haber igual. alguien Mi mejor. postura es Y el lo van a problema hacer es el igual. siguiente, que no Lo se van a trata hacer de igual. las personas. Justamente por eso te desarrollaba el tema del caso Sosa. Sí. Y por eso te hablaba de la implementación de la reforma del código. ¿Por qué? Porque en realidad van por la procuración, más allá del nombre de la persona. Correcto. Y esto lo que nosotros lo que hicimos fue desnudar, y lo que hizo Lita fue desnudar. Porque van a modificar la ley del Ministerio Público para la designación y van a modificar las atribuciones y potestades también del procurador. Porque hoy el procurador va a tener mucho poder. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir que con la excusa que hoy el procurador no tiene acotados los tiempos, bueno, vamos a modificar el tiempo que va a estar en su cargo, pero eso también va a significar que de manera express lo puedan designar o lo puedan sacar. Y también en la comisión bicameral que maneja el kirchnerismo y maneja Cristina Fernández de Kirchner, lo que van a hacer también es condicionar mucho ahí en esa comisión bicameral del Ministerio Público también el poder del procurador. Y esto ya lo hicieron en Santa Cruz con el caso Sosa, y nosotros Claro que teniendo sí. este antecedente es importante siempre en la política entender que la memoria es fundamental para anticiparse a las jugadas. Y en esto confío plenamente en Elisa Carrió, entendiendo estos antecedentes y entendiendo el caso Sosa. Desdoblaron el cargo, lo sacaron a Eduardo Sosa y hace 25 años que no es nombrado en ese mismo lugar. Interesante. Cuento de votos entre Trump y Biden. Mariana, con lo que quieras, por supuesto. No, no voy a dejar pasar lo que dijo juez. Nuestro espacio político es el único espacio político de la República Argentina que se ha enfrentado a las mafias, a la impunidad. Y de hecho hemos tenido que pagar costos personales altísimos, entre ellos presentarle un juicio político a Rafecas, y tenemos la altura moral suficiente como para plantear la situación. El tema es el siguiente, no entendió una jugada de ajedrez. La jugada de ajedrez puede durar varios días. Todavía no terminó. Y en esta jugada de ajedrez lo que se exhibió era que en realidad no se hablaba de Rafecas, sino de la procuración. Gracias, Mariana, por A vos. siempre es súper interesante tenerte. ¿Cómo no? Vamos a lo que viene,